Je suis Léo Tremblay, le chef adjoint de mission de l'ambassade de Suisse ici au Mexique, et c'est un plaisir de vous donner Y es un placer desearle la bienvenida para este encuentro de miradas cruzadas sobre la libertad de expresión. La bienvenida a este evento Miradas Cruzadas sobre la libertad de expresión. Ante todo, quería informarles que a lo largo de este evento van a tener una traducción simultánea, es decir, que pueden elegir su canal, francés, español o versión original. Durant tout l'événement, durante todo el encuentro, es un encuentro bilingüe, van a poder elegir su canal, disponemos de una traducción simultánea y van a poder escuchar entonces en español o en francés para quien hablan los dos idiomas, también en versión original. Mis colegas, es un día muy emocionante. Finalmente, hemos logrado reunir virtualmente 7 artistas, caricaturistas, dibujantes de prensas de 6 países miembros de la francofonía, de 3 continentes, para discutir, intercambiar sobre su trabajo cotidiano y también la importancia de su trabajo por la libertad de expresión. Este proyecto nació en 2019, es decir, antes de la pandemia, en el marco de los 50 años de la creación de la OIF, Organización Internacional de la Francofonía. Desde el inicio fue algo muy importante para la Embajada de Suiza y para todos los socios de subrayar que la francofonía va mucho más allá que un idioma, tan bonita sea. La francofonía es una cultura que tiene valores comunes, valores esenciales como los derechos humanos. Así nos pareció como medio ideal la caricatura, el dibujo de prensa para compartir estos valores comunes. Los países miembros de la francofonía tienen todos una larga y amplia tradición de dibujos políticos. También aquí en México tiene una muy larga tradición con los muralistas. Además, es un lenguaje universal que cada puede entender más allá del idioma. Es algo a veces muy divertido, pero siempre muy profundo y que puede tener un impacto muy importante en la percepción, en la conciencia política del público. Sí, es un lenguaje universal, pero se desarrolla en muchos ámbitos diferentes. Por eso nos pareció desde el inicio muy interesante de poder comparar las motivaciones, la vida cotidiana, los desafíos de caricaturistas que trabajan en países muy diferentes. Así, durante esta mesa redonda, ustedes van a viajar desde México hasta Costa de Marfil, pasando por Quebec, Canadá, Bélgica, Suiza y Túnez. Para moderar esta mesa redonda increíble internacional, tenemos con la participación de Emmanuelle Stils, que es una periodista independiente, originaria de Bélgica, y que es corresponsal desde 2008 aquí en México de muchos medios de comunicación francófonos, como la televisión suiza, Radio France, Libération y la revista de viajes de Geo. Antes de dar la palabra a Emmanuelle para que nos presente las 7 maravillas del mundo de la caricatura, quiero aprovechar el micrófono para agradecer de todo mi corazón mis socios, mis colegas, sin quien no hubiéramos podido hacer esta mesa redonda increíble. La Delegación General de Quebec, el Instituto Francés de América Latina, las embajadas de Bélgica, Canadá, Costa de Marfil y Francia. Muchas gracias. Creo que sin ustedes este fabuloso viaje
nunca hubiera sido posible. Muchas gracias y dejo la palabra a Emmanuel Stills. Merci beaucoup, Léo. Je vais passer constamment du Muchas gracias, Leo. Voy a estar pasando de una lengua a otra. Voy a intentar hacer pequeños recesos entre cada frase para no complicar demasiado el trabajo de las intérpretes. Entonces voy a empezar por una ronda de presentaciones. Yo no voy a presentarles a cada uno de los ponentes, sino que voy a dejar que ellos se presenten ellos mismos, que cada uno nos hable de lo que le dio su vocación de dibujante de prensa, de caricaturista, cuáles son sus fuentes de inspiración, cuál es su pasión por el oficio. Y entonces, sin mayor preámbulo, le voy a dar la palabra a mi compatriota de Bélgica, Pierre Kroll, cronista de la Belgitud. Por favor, háblenos de su trayectoria y mencione también un aspecto que nos interesa, o en todo caso que nos interesa a mí. Hace unos tiempos usted usó un espectáculo humorístico sobre justamente su oficio de caricaturista. Bueno, pues para empezar, gracias a todos. Hola para todos mis colegas dibujantes, también a Ángel Bolligan, que llegó más adelante, pero lamento que nos estemos viendo por internet, porque cada vez que nos hemos visto, no nos vemos muy seguido, pero tengo excelentes recuerdos porque siempre viene con sus grillitos para comer y su tequila. Entonces, voy a tener que tomármela yo sola. Soy belga, soy dibujante de prensa, insisto, tal vez lo mencionemos otra vez más adelante. Se puede ser dibujante de muchas maneras, pero el dibujante de prensa es alguien que trabaja con la redacción de un periódico y es importante para entender los problemas recientes que se han dado cuando un dibujante se va porque el periódico no presenta el dibujo que hizo. Los dibujantes de prensa no son gente que dibuja para ver dónde publica después, sino que trabaja para una redacción. Entonces, veo pasar algunos de mis dibujos. Imaginen ustedes que es muy complicado encontrar 3 o 4 dibujos que puedan resumir una carrera o una manera de ver las cosas. Entonces, encontré este dibujo porque me parece una ironía sobre todas las cuestiones de religión que a menudo son problemáticas en el oficio. Entonces voy a interrumpirme para comentar el dibujo. Me hablabas de mi trayectoria. Bueno, pues de inicio soy arquitecto. Estudié ciencias del medio ambiente también. Y creo que es bastante frecuente que los dibujantes de prensa no tengamos una formación en escuelas de dibujos, aunque sí llega a suceder. A menudo somos autodidactas que llegamos al dibujo de prensa porque estábamos dibujando y porque nos interesaba la actualidad. Ese es mi caso. Estoy dibujando para el diario Le Soir, La Tarde, que es un periódico francófono de Bélgica, el que más se cita en el extranjero cuando se habla de la vida de Bélgica en un poquito como puede ser Plantu en Le Monde, con todas las proporciones, claro. Y dibujo también para algunas revistas y también para la televisión, donde ilustro hasta hace poco. Y por el momento estamos un poco peleados, pero de vez en cuando dibujo en directo para los debates políticos importantes. En nombre de la libertad de expresión hay que reconocer que en Bélgica no existe la censura, porque durante años pude dibujar de manera directa, sin posibilidad técnica de censura, comentar lo que decían los hombres y las mujeres en política. Puesto que se mencionó también, ahora estoy haciendo trabajo en escena. Me pidieron tanto que hablara del oficio después de la caricatura sobre Dinamarca que todos conocemos, esas caricaturas sobre el profeta que dieron lugar a todo lo que ustedes saben. Entonces me preguntaron tanto sobre la dificultad o no de ejercer este oficio que elegí hacer un espectáculo de humor, pero también muy serio, un one-man show para hablar del oficio de caricaturista que muestra muchos de mis dibujos, los que son problemáticos, los que más me gustan, etcétera. Lo presenté unas 10 veces en mi país, que no es muy grande, y ya presenté 95 representaciones y el coronavirus nos cerró la sala, si no seguiríamos. Ahora voy a dejar que los demás se presenten. Muchas gracias, Pierre. Cintia. Eres de México, una caricaturista
feminista en un panorama que es el del dibujo de prensa que está claramente dominado por los hombres en México. Perdón, ya estoy orientando tu presentación, ¿verdad? Está bien. Muy bien, gracias, Emanuel. Bueno, primero que nada, agradecer a la organización por esta invitación. Yo siempre muy honrada de participar en estas mesas que son tan interesantes. Un saludo a la organización y un saludo a mis queridas y queridos colegas que la mayoría pues hemos compartido espacios, algunas y algunos nos conocemos en persona. Ojalá pase todo esto pronto para que la otra sea presencial. Y bueno, como decías, Emanuel, yo soy mexicana, nací en la Ciudad de México, tengo 25 años de trayectoria publicando mi trabajo en la revista El Chamuco, que es una revista independiente creada por caricaturistas, nuestros colegas. Y es curioso que aunque en México tenemos amplio margen para publicar el trabajo, la crítica política, en mi caso sí hay un caso de censura muy dirigida, igual y por los temas feministas. México es un patriarcado muy rancio y muy necio, entonces pues yo me enamoré desde niña de la caricatura política, decidí dedicarme a esto a partir de 1996 y sin embargo pues se me ha negado en mi país la posibilidad de publicar cartón diario, pero sí he tenido el espacio en el Chamuco, en la revista. Ahora tenemos también un programa de televisión, en la televisión cultural, que se llama el Chamuco TV. Y bueno, estos espacios también he obtenido yo el apoyo de las instituciones culturales de México y educativas como la UNAM, el Museo de la Mujer, Centro Cultural de España y otras. Entonces, pues he podido yo mantener vigencia en mi trabajo, he podido mantenerme como caricaturista durante 25 años y creando una serie de personajes porque en efecto en México, así como en todo el mundo, la caricatura política se considera un trabajo de hombres y no solo un trabajo, sino una propiedad de hombres. Se cree que el sentido del humor es una propiedad de hombres y pues no. También las mujeres somos seres humanos, también las mujeres somos artistas, también las mujeres tenemos sentido del humor. Y en mi caso, pues decidí desde muy temprano en mi carrera dedicarme a señalar los horrores que vivimos las mujeres en México, también en el mundo, la discriminación en contra, la guerra que hay de baja intensidad en contra de las mujeres, que es uno de los países con más altas tasas de feminicidio, de misoginia. Y bueno, ahora en estos tiempos pandémicos, igual la estamos llevando peor las mujeres que los hombres en cuanto a pérdida de trabajos, en cuanto a pérdida de lugares en la educación, etcétera. Y bueno, alrededor de todos estos temas es que he creado también personajes que tienen que ver con esto, como el machovirus, que bueno, ahorita estamos lidiando mundialmente con el coronavirus, pero las mujeres estamos lidiando desde hace siglos con el machovirus y contra ese, pues no hay ciencia preocupada en crear una vacuna. Entonces, yo creo que la caricatura política pues sirve bastante para hacer estos señalamientos. Merci, Cynthia. Gracias, Cynthia. Lassane Zoré. Muchas gracias, Cinta. Lassane Zoré, viene usted de Costa de Marfil. Usted lanzó su propio semanario satírico. Sí. ¿Sí me escuchan ustedes? De hecho, yo inicié mi trabajo en la publicidad y hacía periódicos en los periódicos gubernamentales aquí en Costa de Marfil durante 10 años, durante más de 10 años, 13 años, dibujé regularmente en el diario gubernamental. Hacía un dibujo por día. Era una revista que se llamaba La Sonrisa del Día. Y después de esos años ya estaba cansado de la publicidad y quise montar un diario, un periódico. Entonces reuní a los dibujantes marfileños, les pedí una maqueta y todo el mundo iba en el mismo sentido que yo. Así que
Bish es el sonido de un puñetazo. Y por eso elegimos esa onomatopeya que es propia de Costa de Marfil. Es el equivalente de PAF, que es la onomatopeya occidental. Pero aquí decimos wish, porque es lo que se oye cuando uno da un golpe. Entonces, a través del nombre de nuestro periódico, quisimos mostrar también cuál era nuestra identidad y qué es lo que hacemos. Montamos nuestro periódico en 1999. Creo que en Suiza o en Bélgica se dicen 99. Hoy nuestro diario, nuestro periódico ya tiene 22 años. La gente nos ha seguido, pero además también tenemos un festival que organizamos cada 2 años que nos permite cuestionarnos, ver cómo andamos en nuestro oficio. A menudo invitamos dibujantes de otros países y creo que hemos invitado a Patrick, pero no tiene tiempo. Ese es el recorrido mío hasta ahora. El diario existe desde 1999 hasta ahora y seguimos ejerciendo nuestro oficio como dibujantes. ¿Y cuál es la importancia de los caricaturistas de Costa de Marfil? Porque en otros países son muy famosos. ¿Cómo los percibe a ustedes la sociedad? ¿Le da mucha importancia a la gente, a los dibujantes de prensa? Sí, la existencia del diario permitió de tener un mejor contexto para ejercer el oficio y dar a conocer mejor nuestro oficio. En cierto momento estábamos en nuestras oficinas cuando no tenemos. Ahora las cosas han cambiado. Ahora participamos más en los debates. Nuestro trabajo era más trabajo. Antes estábamos ahí para divertir a la gente, pero ahora tenemos una labor diferente. Creo que con el trabajo que hemos hecho, hemos logrado hacernos un nombre. Muchas gracias, Lazana. Patrick Chapat, es usted suizo, también es muy internacional. Ejerce su actividad en Suiza y en Estados Unidos y parece que le gusta mucho México. Y no sé si nos va a hablar en español. Yo soy un dibujante político de Suiza, pero como saben, en Ginebra, Suiza, no hablamos español, hablamos francés. Entonces, tengo que hablar francés. Bonjour a toutes et à tous. Hola a todos y a todas. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto entrar a mis compañeritos porque los dibujantes del mundo de prensa somos una especie de familia. Nos vemos poco, pero tenemos estilos, visiones, maneras de acercarnos al oficio diferentes, pero hay algo mágico que sucede cuando nos encontramos. Siempre tenemos algo que decirnos. Empezamos a hablar de, oye, ¿qué pluma utilizas? ¿Qué material usas? Este tipo de discusiones, pero también compartimos mucho sobre el mundo que nos rodea. Están muy padres, Pierre. No somos tantos los que hacemos este oficio. Es un oficio que está sometido a muchas presiones. Ahora estoy trabajando en Ginebra, Suiza, no figura muy arriba en la lista de Reporteros Sin Fronteras o de los países donde hay una libertad de prensa en peligro. No tenemos tantos riesgos a priori en Suiza, más que el riesgo de aburrirnos. Y para no aburrirnos tanto, desde hace bastante tiempo, desde el principio de mi carrera, quisiera ver qué era lo que pasaba en otros lados. Entonces me fui a vivir a Nueva York, allí viví durante 18 años como dibujante de prensa por el Herald Tribune International y también el New York Times. Ellos decidieron dejar los dibujantes hace 2 años, tal vez lo podemos mencionar después. Luego trabajé para otros títulos. Hoy trabajo sobre todo para Le Temps, El Tiempo de Ginebra, y también para Zurich, otros diarios en Alemania, el Canard Enchaîné en Francia, el Boston Globe en Estados Unidos.
Ven ustedes aquí, por ejemplo, un dibujo que ya tiene cierto tiempo, pero es universal, no se necesita traducir, que podría crear cierto shock, porque cuando se habla de la libertad de expresión, vamos a darnos cuenta de que la discusión es muy diferente de un país al otro. Las presiones sobre la libertad en México en Túnez es diferente el tipo de debates que puede haber en Bélgica o en Suiza, pero nos vemos confrontados cada vez a mayores susceptibilidades y ese personaje obeso que vieron hace rato podría molestar a ciertas personas que podrían ofenderse y reaccionar. Aquí tienen otro dibujo muy sencillo. Y cuando hablemos del oficio, hablaré de lo difícil de la sencillez, porque es una imagen muy visual, muy intuitiva, pero en realidad no fue la primera idea que tuve. Tuve que reflexionar mucho rato para llegar a esta imagen tan sencilla. Entonces, creo que podríamos estar de acuerdo en decir que las imágenes más visuales y sencillas, las más universales, son las que buscamos como dibujantes. Buscamos este carácter de algo inmediato, un mensaje inmediato. Presentación muy rápida. Seguramente tendremos que hablar del COVID. Esto nos mantiene ocupados desde hace año y medio. Es el tema único desde hace más de un año. Y obviamente todas las preguntas que plantea, toda la economía que se ve afectada por ese pequeño virus. Me encanta poder discutir de esto con ustedes y poder discutir no solamente sobre nuestro oficio, sino de la realidad que nos rodea y la libertad de expresión. Gracias, Patrick. Gracias por haber dado tantas pistas de discusión para dentro de un rato. Es muy interesante. Ahora le voy a dar la palabra a Nadia Chiari, que viene de Túnez. Ella creó un gato revolucionario que se permite decir muchas cosas. Sí, hola, buenas tardes. Nací en Túnez y nací el año en que el presidente Bourguiba cambió la constitución para volverse presidente vitalicio. Entonces viví bajo una dictadura durante mucho tiempo y mi formación, pues hice estudios como maestra y luego enseñé del dibujo en la Facultad de Arquitectura y en Bellas Artes en Túnez, y siempre me gustó el dibujo de prensa, pero el dibujo de prensa bajo una dictadura, con la censura omnipresente, era algo imposible, no se podía tocar casi ningún tema. Entonces descubrí el dibujo de prensa ya adolescente, con Daumier, con Ciné. Consulté algunos dibujos y como estudié en Francia, también descubrí la prensa satírica. Para mí fue un trastocamiento completo, ver cómo se podía uno burlar de quienes están en el poder sin tener preocupaciones. Me parecía algo genial. Pero luego regresé a mi país y seguí trabajando, dando clases. Tenía una galería de arte donde exponía a jóvenes artistas que no habían expuesto antes y intentábamos ser subversivos, pero es algo complicado. El mensaje que queríamos mandar lo teníamos que usar metáforas. La policía política no entendía nada a lo que teníamos en las paredes. Pues lo que ellos querían saber quién eran los que estaban allí, de qué hablaban y con quién hablaban. En 2011 hubo diferentes movimientos sociales y rebeliones que abrieron el debate, y el 13 de enero de 2011, antes de que Nayib se fuera de Túnez, estaba en un discurso en la tele donde nos prometía la libertad de expresión y seguía manteniéndose el poder, nos prometía. Y entonces, pues le tomé la palabra y entonces hice una serie de dibujos para divertir a quienes me rodeaban y los publiqué en Facebook, pero de nombre anónimo para no tener problemas. Y lo chistoso, lo que decía Cintia, el dibujante de prensa, todo el mundo pensó que yo era hombre. Como era anónimo, todo el mundo pensó que yo era hombre. Entonces recibía mensajes de muchachos que me invitaban a tomar una chela porque aparentemente pues parecía yo alguien con mucho sentido del humor y entonces querían que fuera a su fiesta para animar las fiestas, y muchas chicas también que me querían seducir. Oye, ¿ya viste los dibujitos aquellos? Ah, sí, bueno, no me gustan, son medio vulgares, ¿no? Están mal dibujados.
Entonces me quedé en el anonimato durante algunos meses y cuando estuve segura que Ben Ali ya no iba a volver, entonces dije, bueno, ya puedo revelar mi identidad. Y tuve un recibimiento muy favorable, mucha gente fue muy linda conmigo. Fue una revolución en mi país, pero también fue una revolución para mi vida y mi vida artística, porque al fin pude hacer lo que yo había soñado con hacer desde hacía mucho tiempo. Es genial luego poder conocer a los dibujantes y las dibujantes a quienes admiraba, como Bob Siné, que me contactó, me llamó y me dijo, ¿ya te tocó tu fatwa? Y le dije, no, ¿quieres una? Yo tenía una camiseta. Pues sí, me quedaría bien una fatwa en mi currículum. Entonces, ponte a trabajar con nosotros, me dijo él, y pues me dio muchísima alegría. Al mismo tiempo me daba terror. Tengo que hacer unos dibujos que estén súper porque pues bueno, pues estoy viviendo este sueño desde entonces, estoy muy feliz. Desde luego sí tuve problemas, desde el 2011 he tenido varios problemas, pero no lamento ninguna de mis decisiones. Si es para llegar hoy a estar aquí entre ustedes, pues vale la pena. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Ahora volveremos a la cuestión de la risa como una pertenencia a los hombres que mencionaron las dos. Ahora le vamos a dar la palabra a Ángel Bolligan. Todavía no es hora de tener un tequila y unos gusanitos ahí en México, pero pues en Europa ya es hora, pero no sé si lo tengan. Ángel, tienes mucho que contar. Primero me da mucho gusto ver a todos mis colegas y verlos bien, además sin mascarilla. Yo iba a esperarlo con un tequila, no con una cerveza como Kroll, pero ayer me vacuné y estoy ahora en cuarentena etílica, imagínate. Sí, bueno, sí, soy un caricaturista que nació en Cuba, por allá por la década prodigiosa de los 65, 1965, y me formé en la década de los 80 como caricaturista. Comencé en un pueblo pequeño a unos 20 kilómetros de La Habana, llamado San Antonio de los Baños, y conocido en Cuba como la Villa del Humor, porque muchos dibujantes nacionales importantes habían nacido ahí. Y existe un Festival Internacional del Humor desde el año 1979 y un Museo Internacional de la Caricatura. O sea que tuve muchas ventajas, todas las herramientas al alcance de la mano para tener un inicio bien. Después, bueno, a diferencia, bueno, de Kroll, por ejemplo, que no estudió, yo estudié en la academia, estudié arte y me formé como un artista gráfico en función de la caricatura. En Cuba tenemos algo que a mí siempre me llamó mucho la atención en comparación con, por ejemplo, con México, donde vine a residir, y es que todas las artes plásticas no se diferencian. O sea, la caricatura es una de las ramas de las artes gráficas, de las artes plásticas, y en Cuba se hacen, por ejemplo, exposiciones o concursos donde mismo compite un óleo, una instalación, una ilustración, un grabado, una fotografía o una caricatura. Y no se diferencia. Los caricaturistas saben que son artistas plásticos, que son artistas gráficos. Y los que trabajamos en un momento en la prensa, pues sí, somos periodistas de alguna manera porque estamos expresando nuestras opiniones, pero sin olvidar que somos gráficos. Entonces, bueno, mi formación en Cuba fue dentro de la revolución, así cuando ya la revolución cubana llevaba algunos años, y por supuesto, como todo joven, fue un joven revolucionario, integrado a las ideas progresistas, y manejé siempre el humor, no solo político, sino el humor en general. El humor político en Cuba es muy difícil trabajar porque, bueno, y es muy entendible, lo entendí después que llegué a México, porque todos los medios de prensa, tanto radio, televisión como prensa plana, pues son del gobierno. Y cuando uno es el dueño, pues no quiere que lo critiquen, ¿no? Entonces entendí, llegando a México, por qué no se podía hacer caricatura criticando a los líderes políticos de Cuba. Vine a México en 1992, la verdad no tenía la intención de quedarme acá, venía con una exposición, invitado al Museo de la Caricatura, pero el primer día que llegué tuve ofertas de publicación para publicar en el diario
El Universal, que es uno de los diarios más grandes e importantes de México, donde además iba a estar acompañando a dos de los grandes artistas, a varios, pero para mí dos muy importantes, que eran Rogelio Naranjo, que ya falleció, y Helio Flores, dos íconos de la caricatura mexicana. Entonces, nada, eso que vino sin querer, llegué a este país donde encontré, bueno, sabía que existía un gran potencial, una historia de la caricatura increíble, al igual que otros países latinoamericanos como Argentina o Brasil, por ejemplo, que hay grandes caricaturistas que trascendieron las fronteras. En México encontré espacio, no solo de opinión política y libre, porque, bueno, ejerzo, sí, mi dibujo de una manera con bastante libertad, aunque bien, como dice Cintia, es un país con muchos problemas, patriarcado, sí hay censura, hay acoso a los periodistas, inclusive asesinatos, secuestros a periodistas. Es un país muy, muy complicado, pero como venía yo con una formación de Cuba, donde no solo me limito al humor político, también encontré espacios en la ilustración, en el humor blanco, o gag humor, como se le llama, y he desarrollado una carrera. Además, vine con una habilidad que yo creo que viene desde Cuba, que es trabajar el humor sin palabras, como bien decía Chapat, tratar de hacer una síntesis de una idea con los elementos necesarios, sin elementos superfluos. Eso es muy complicado, y más todavía sin texto, ¿no? Sin logo, sin que exista un diálogo. Eso yo digo que lo aprendí un poquito en Cuba, porque es una manera de saltar la censura, de, como se le dice en México, colar un gol con una idea que sea muy metafórica y que muchas autoridades no se den cuenta, ¿no? Eso me he dado cuenta que también lo tenían los países de Europa del Este, caricaturistas de estos países, o ahora los iraníes o los chinos, por ejemplo, que utilizan el dibujo con mucha metáfora y mucha gráfica. Bueno, en México encontré este camino, llevo ya 29 años, más de la mitad de mi vida en México. Me considero un caricaturista cubano-mexicano y un cronista gráfico de la vida que nos ha tocado vivir, de esta era. Trato de retratar no solo de la política, sino del comportamiento humano, todo lo que vea de una manera señalando, crítica, pero también con humor, para que llegue más lejos. Y me ha facilitado ahora con las redes sociales esto de no poner texto, que las caricaturas pues salten la frontera sin ningún problema y se hayan entendido en otras latitudes. Merci Ángel. Muchas gracias, Ángel. Es cierto que sus personajes conceptuales no representan forzosamente a personajes políticos concretos y permiten evadir ciertas prohibiciones o tabúes. Nos falta nada más la que se presente André-Philippe Coté, es muy conocido en el cómic quebequense, y le escuché decir en una entrevista que usted se dedica a este oficio desde hace ya 60 años, desde que dibuja. Sí, hola, tengo 66 años. Entonces, pues yo empecé a dibujar a los 6 años, pero en mi caso fue muy grave. Mis estudios fueron catastróficos y entonces no tengo ningún diploma, y rápidamente empecé en este deseo de ser pintor, pero soy un pintor maldito, ignorado. Entonces me dedico más bien al cómic. Entonces ya dibujé varios álbumes que he publicado en diarios, cómics, y un día un caricaturista se les fue y pues dije, yo quiero hacerlo, y me dijeron que sí. Fue algo bastante automático. En una semana me di cuenta que lo que yo quería hacer era la caricatura. Tenía yo 42 años en ese momento, pero es un arte que me parece muy completo, es un arte de reflexión, de análisis, de dibujo, de escritura. Me pareció que era algo perfecto. Es realmente una pasión para mí. Tengo una pasión por este oficio. Aquí vean ustedes el tipo de dibujos que puedo hacer. También le doy mucho privilegio a la imagen. Esta es una situación pues bastante universal. Hay varias revistas ecologistas que lo han retomado acerca de la pesca,
los mares tenían muchos peces hace algunas décadas y ahora todo el mundo va a la pesca por un pececito. Entonces, como Chapat decía, es una imagen simple, directa, que pueda tocar a la gente. Aquí este personaje todo el mundo lo conoce, ¿no? Donald Trump. Pues somos vecinos de Estados Unidos en Quebec, entonces aquí quise ilustrar su lado de vaquero, ¿no? El vaquero del Twitter que gobierna todo a través de Twitter. Me gustó este dibujo muy sencillo también, que habla bien del estilo político de Trump. Pero dibujo poco a los políticos, más bien dibujo a la gente que sufre a los políticos en vez de a los políticos. Me parece que es más interesante, es más ágil, me intereso por los trabajadores. No siempre logro dibujar a los políticos, entonces prefiero dibujar cómo la gente vive la política. Este es un referente universal, el Cristo, y con el COVID o la COVID, aquí en Quebec decimos la COVID, era el primer acontecimiento en estos 25 años que ha afectado al mundo entero, a los ricos, a los pobres. Y entonces me pareció muy interesante ver cómo nadie escapaba a esto. Y entonces, pues lo tomé desde este ángulo. En este momento estoy viviendo algo particular. Estoy trabajando con un grupo de prensa con mucho dinero. Hace 2 años, en 2019, este grupo de prensa quebró. Nos dijeron que iban a cerrar. Todo el mundo estaba sorprendido. Y finalmente, la gente empezó a hablar y en pocas semanas se creó una cooperativa. Y desde el verano de 2019 trabajamos como cooperativa, trabajamos juntos, los tipógrafos, los periodistas, todos estamos juntos en el trabajo, en una comunicación ejemplar. Ya no está la jerarquía de la dirección allá arriba y del sistema vertical, todo se ha vuelto más horizontal, una comunicación excelente y pues perseveramos en esta cooperativa. Un cooperativismo de periodismo es muy difícil y lo que vivimos fue la publicidad que Twitter, Google y todos los demás, Facebook, nos habían quitado, que se había derretido el presupuesto. Es un problema para todos los diarios, es un drama nacional. Los periódicos están cerrando. Nosotros estamos intentando de salvar eso como cooperativa. No va tan bien, pero estamos lográndolo. Finalmente, no es una censura, pero tiene los mismos efectos. Y es algo bastante dramático. Entonces espero que lo que vivimos actualmente en este grupo, espero que varios diarios nos vean cómo trabajamos, cómo estamos juntos. Lo irónico es que necesitamos ayuda del gobierno. Entonces, es normal que el gobierno le dé ayuda a un grupo de prensa, a un diario, pero creo que hay muchos contrapesos que han existido. Hay todas las artes, danza, teatro, todos tienen también ciertos subsidios y entonces los periódicos también tenemos algunos subsidios culturales. El radio también está subsidiado, entonces es normal que tengamos alguna ayuda. Entonces espero que nos siga funcionando esto, es algo extraordinario. Es un modelo que se puede exportar, el modelo de la cooperativa. Muchas gracias, André Philippe. Ahora pienso que el público va a tener ganas de debatir sobre el tema de la libertad de expresión. Antes que nada, decirles que vamos a tener 20 minutos, media hora para hablar con los ponentes o los caricaturistas. Los invito a intervenir de manera relativamente libre, para levantar la mano, para que sea un debate que se dé entre ustedes. Entonces, antes de entrar de lleno
en la discusión, Andrea Felipe, usted hablaba de la evolución del oficio y de la evolución de la prensa escrita. Y entonces quería empezar hablando del hecho de que la caricatura de actualidad se ha desarrollado mucho estos últimos tiempos en las redes sociales y todo contexto geográfico varía, claro, pero en la prensa, y quisiera justamente preguntarles, pedirles que se expresaran a este respecto, porque realmente su oficio comenzó cuando pudo ser caricaturista en las redes sociales y no en la prensa, de hecho. Sí, creé un perfil en Facebook con muchos amigos y eso funcionó muy rápidamente. Ahora pienso que en Túnez estamos ultra conectados y mis dibujos tenían que ver con todo el mundo y seguimos publicando en las redes sociales. Entonces, una súper herramienta de comunicación y es así como nos dimos a conocer. No trabajo para diarios en Túnez, para nada. Algunos de ustedes... No sé si algunos de ustedes piensan justamente traditionnel du caricaturisme, le fait que l'humour circule librement, mais quelque part ne soit plus rémunéré. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait intervenir là-dessus. Lassane, vous avez levé la main. C'est vrai que pero el artista a veces no es remunerado. Es cierto que esto puede plantear un problema, pero con respecto a la libertad de expresión, creo que las redes sociales son una buena herramienta de comunicación y muy a menudo la gente es muy sensible a los dibujos. Cuando hacemos dibujos, los dibujos se comparten muy rápidamente. A menudo cuando nosotros ponemos información en nuestros sitios de internet, cuando no está ilustrado, nos damos cuenta que los sitios no son visitados, etcétera. Pero cuando hay un dibujo con respecto a las noticias, ahí de pronto hay muchísimo tráfico. Ahora tal vez habrá que inventar algún modelo. Yo no puedo decir qué hay que hacer porque no soy un especialista de internet, pero creo que a nivel de la difusión de la expresión es la mejor herramienta, porque hoy estamos ante el declive de los periódicos de papel. Y como lo decía Patrick hace rato, hay algunos periódicos que han empezado a suprimir los dibujos en su espacio y entonces Internet es la alternativa para que los dibujantes se puedan expresar en total libertad y para que sean vistos hasta el fin del mundo, hasta el Polo Norte. Y esto, francamente, bueno, tal vez se puede desarrollar, no sé cómo. Perdón, y usted también se expresa en la televisión, que es algo distinto de la prensa escrita. Sí, está el internet y yo personalmente estoy desarrollando un blog también en el que publico a menudo y todo esto forma parte de mis herramientas, pero como decía hace un rato, a nivel de las redes sociales hay una fuerza. Y, por ejemplo, yo tengo un dibujo y yo pongo un dibujo y veo las reacciones inmediatas de los internautas. Es como una bola de nieve. Ahora, el problema es saber cómo un dibujante que no está en los periódicos de papel, sino en las redes sociales, ¿cómo le hace para ganar dinero? Ese es el problema. Tenemos la suerte de podernos expresar. Para expresarse es la mejor herramienta. Y ya se ha impuesto, pero si uno quiere ganar dinero, vamos a tener que reflexionar un poco más. Muchas gracias, Nasal. Pierre Kroll.
Sí, lo que es siempre muy interesante en estos debates, sobre todo internacionales, es oír hablar de esto, de que las redes sociales, que bueno, de hecho son universos muy diferentes. En Bélgica, para nosotros, para nuestro oficio, las redes sociales se han vuelto más un problema que una suerte. Entiendo que en los países en los que no hay mucha libertad de prensa y no se puede publicar lo que uno quiere en los periódicos, o por ejemplo en Canadá la libertad es grande, pero los periódicos van muy mal, entonces uno no puede ganarse la vida publicando en los periódicos. En todas esas situaciones, las redes sociales son una opción. Pero cuando uno es un dibujante que trabajaba para un periódico, las redes sociales, bueno, son inevitables, no son el mal en sí, pero hacen que nuestro dibujo sea visto por una gran cantidad de gente que no compró el periódico, que no pagó y a quien uno nos estaba dirigiendo. Nosotros tenemos una especificidad en nuestro oficio, tenemos un poco el mismo ADN. Somos, digamos, como un oficio de natación sincronizada. Es una broma, pero digamos que somos unas personas que no hacen ni danza ni natación. Nosotros no hacemos exactamente ni periodismo, ni totalmente, en fin, no somos ni únicamente periodistas, ni únicamente artistas. Picasso no tenía que hacer un estudio de mercado antes de empezar a trabajar. Entonces, en este sentido, yo no me dirijo a todo mundo. Entonces, los redactores en jefe a menudo empiezan a tener miedo de las reacciones de las personas a las que ni siquiera me estoy dirigiendo. Me dicen, no, se van a enojar las personas de allá, y yo le digo, pero no nos importa, ni siquiera son nuestros lectores, pero los dibujos circulan por todos lados en el mundo. No podemos hacer un debate sin citar Charlie Hebdo. Charlie Hebdo era un periódico satírico y se compraba por eso, porque era satírico y radical. Y entonces, si la gente, por descuido o voluntariamente, van a leer dibujos que no soportan, entonces siempre vamos a tener malentendidos. Pero yo creo que el más grande problema en mi país, donde la libertad de expresión es grande, lo que se parece a la censura es la autocensura provocada por un miedo cada vez más grande, el miedo a los malentendidos. A mí me gustaría poder justificar la libertad de expresión y me gustaría decir, déjenme hacer esto. Y sin embargo, hay personas que me dicen, ¿es usted antisemita? Porque no entendieron los dibujos o voluntariamente los comprendieron mal. O hay personas que no van a entender el dibujo y van a encontrar personajes atacados o puntos de vista que no son el mío. Yo, claro, soy un mal dibujante, por supuesto, pero qué curioso, la gente que lee nuestro periódico sí entiende lo que quiero decir. Y hay otras personas, sin embargo, que van a hacerlo a propósito. Esto de los malentendidos los van a crear a propósito. Entonces, todos estos reproches aparecen en las redes sociales. ¿Qué es una red social? Es como un tubo. Si yo le llamo a Boligano, a Patrick Chapa para decirle, eres un estúpido, un imbécil, esto no tiene nada que ver con mi compañía de teléfono. Uno hace lo que uno quiere. Pero cuando la gente hace esto en Internet, dicen, de pronto todo el mundo dice, las redes sociales deberían controlar esto. Esto no es claro. Por ejemplo, últimamente hice un dibujo sobre Derek Chauvin. Ustedes saben, el policía que mató a George Floyd. Entonces yo, para mi periódico escribe un artículo bastante largo diciendo es una decisión histórica. Nos hubiera gustado mucho más, les hubiera gustado tal vez buscar excusas en vez de condenarlo. Entonces yo dibujo al Ku Klux Klan con todo su traje y que decide liberar a Derek Chauvin. Y mi dibujo se va a Facebook
y 2 horas después me lo suprimen y me castigan por 30 días, así como a Donald Trump. Imagínense, ¿en qué compañía estoy? Me castigan en Facebook porque sus algoritmos o sus personas idiotas, pero seguramente es un algoritmo, vio Ku Klux Klan y pensaron que estaba haciendo apología del Ku Klux Klan y me castigaron. Pero mi dibujo estaba diciendo exactamente lo contrario. La máquina no entendió. Tal vez esto no es muy grave, pero lo que quiero decir es que a la larga, pues ya no voy a poder dibujar al Ku Klux Klan porque siempre me van a suprimir, diga yo lo que diga. Entonces esta censura, que no es llamada censura, va a hacer desaparecer todas las imágenes de Ku Klux Klan. O por ejemplo, había un dibujo de la Venus de Milo sin brazos, que no podía votar porque no tenía brazos, y Facebook también me quitó ese dibujo. La censura se provoca por muchas cosas y en parte por las redes sociales. Gracias, Jack Paul. Y es cierto que en las redes sociales está este fenómeno que viene de lo políticamente correcto, y esto tiene que ver con la primera pregunta del público. La amenaza hoy es de la libertad de expresión. No sé si Patrick Chavin podríamos, si usted está evocando esta susceptibilidad que siempre hay que tener en cuenta, con miedo, tú decías que ya uno no se va a atrever ni a dibujar. André-Philippe Coté, usted quería intervenir con respecto a esto. ¿Qué opina de las redes sociales? ¿Es más un inconveniente que otra cosa? Bueno, yo pienso que las redes sociales son una herramienta formidable, sobre todo para los países emergentes, y todo eso es una herramienta formidable, pero también, como decía Pierre Paul, hay que tener cuidado. Porque ahora las redes sociales están creando cierto tipo de censura. En Internet la gente se ha fragmentado en pequeños grupos. Por ejemplo, tal vez los obesos van a reaccionar con respecto a tal o cual dibujo, o los viejos. Creo que yo tengo derecho a reírme de los viejos porque ya tengo 66 años. Y el miedo. Nosotros, en cierto momento, por ejemplo, yo veo lo que sucede en la sociedad quebequense, que creo que veo una evolución de este tipo. Patrick Chavin, usted habló de las susceptibilidades. No sé si quisiera intervenir también con respecto a esto. Sí, con mucho gusto. Y por supuesto es interesante y complicado tener este debate internacional, porque claro, esto visto desde Costa de Marfil, Túnez o México, la cuestión es más riesgosa y puede tener consecuencias mucho más serias que las que podamos tener en Bélgica, Suecia o Canadá. Pero claro, la realidad se mueve mucho, evoluciona muy rápida. Hay una colisión cada vez más, un choque cada vez más frontal entre las nuevas sensibilidades y las susceptibilidades que emergieron en Estados Unidos. Mencioné el asunto, el caso del New York Times, que me afectó directamente, y muy rápidamente me pidieron que reaccionara a esta cuestión, porque en la decisión del New York Times, por supuesto, estaba la presión enorme de las redes sociales. A mí me acusaron de un dibujo que no era mío, pero que fue muy mal aceptado por los lectores. Fue un choque entre los medios tradicionales y las redes sociales. Fue un choque debido a esta ola que les cayó encima, y tenían una falta de preparación total para manejar este fenómeno. Entonces me parece que como institución todos tendríamos que estar preparados, y esto no tiene nada más que ver con la prensa. Todos deberíamos estar preparados para hacer frente a estas campañas, porque son campañas que muy a menudo son llevadas a cabo por activistas con respecto a temáticas cada vez más precisas, cada vez más estrechas. Entonces hay una susceptibilidad. Hay grupos que reivindican
nuevas identidades, a menudo justas, son antirracistas o defienden a las personas trans, son buenas causas, pero utilizan a las redes sociales como palanca porque han entendido que les dan una fuerza extraordinaria. Y esto es un problema que hay que identificar claramente. Simplemente hay que darse cuenta que hay una falta de preparación de los medios tradicionales para hacer frente a este tipo de crisis por parte y esto concierne a los periódicos, pero también las escuelas y todas las otras instituciones. Hay que relativizar todo esto. Hay que saber que estas campañas o shitstorm, estamos enfrentados a algo bastante particular e intenso y que no forzosamente es la clientela que uno tiene tradicionalmente. No es nuestra clientela, es algo mucho más grande que eso. Y esto los redactores en jefe no lo comprenden. Cuando Twitter se inflama, no son sus lectores, son grupos organizados en torno, en todo el planeta. Eso es una cosa. Y por otra parte, está claro que esto plantea la cuestión de la explosión del perímetro, porque el humor es posible en cierto perímetro, con cierto público y en cierto perímetro. Es cierto que el humor puede ser universal, por ejemplo, los dibujos de Boligan, pero entre más político sea el dibujo, más vamos a tener comentarios precisos y más vamos a recurrir a referencias y humor que van a ser comprendidos por cierto público. Hoy, sin embargo, el perímetro ya no existe, el mundo es abierto y esto da lugar a malentendidos infinitos, malentendidos ya programados, como mencionaba Pierre Hall, y entonces hay vastas partes del público, personas que se van a enfrentar a nuestros dibujos sin estar preparados a ello. Entonces, esta universalidad de los medios, de las redes sociales, todo está abierto. Hay gente que no está preparada para ver nuestros dibujos y que los ve. Y esto choca con las particularidades culturales ante el dibujo. Y entre paréntesis, el periódico Divish es leído cada semana en la presidencia en Costa de Marfil. Es un periódico que hace temblar al poder en Costa de Marfil. Tenemos particularidades culturales. En Francia decimos vache. En fin, en cada país tenemos así realidades culturales diferentes con un público que puede o no comprender nuestro humor y no tenemos un sentido del humor común en todos los países. Muchas gracias, Patrick Chapat. Voy a... Este gran espacio que se abre y por otro lado también espacios editoriales que se cierran, ¿no? Es otra manera tal vez no de censura, pero de limitación a la libertad de expresión, ver por un lado que no hay espacio donde publicar o que sí lo hay, pero muchos caricaturistas en México y en América Latina apenas son remunerados por su trabajo, ¿no? Apenas cobran por su trabajo. Eso también de alguna manera es una limitación a la libertad de expresión. No sé cómo lo vean, me dirijo en español, pero otros pueden contestar también, ¿no? No sé si Cintia o Ángel quieran decir algo al respecto. Cintia. Sí, bueno, continuando con esto, sí tiene mucho que ver, bueno, hay toda la libertad, cualquier persona, cualquier caricaturista tiene la libertad de publicar su trabajo libremente en las redes sociales, pero esto nos lleva a otra discusión y es la de los derechos laborales. Sí hay circunstancias más difíciles para nuestro gremio de las que se vivieron el siglo pasado, sí hay un como desvaloramiento del trabajo de caricaturista político como periodista. Y bueno, esto también nos pone a pensar, ¿no? En mi caso, pues sí ha sido totalmente difícil, ha sido ir a contracorriente. Y esto también me lleva a otra reflexión. Bueno, a mí me ha sorprendido mucho, como ustedes saben, en nuestro país votamos por un nuevo régimen, milagrosamente no hubo fraude electoral, y tenemos un nuevo gobierno de izquierda
Y nos sucede ahora que estamos viendo la polarización, inclusive dentro del mismo gremio de caricatura y dentro de nuestro propio electorado. Esto es algo muy curioso porque, bueno, en mi caso yo estoy acostumbrada a que el trabajo es incómodo. Es muy incómodo porque yo no nada más dibujo, no nada más me río o hago una crítica contra el sistema político, contra la clase política, sino contra todos los pilares del patriarcado, sea la religión, o sea la educación, o sea la familia, es decir, para todos lados hago dibujos. Entonces, es muy curioso ahora que en este momento notar que inclusive personas de izquierda que nos leen en la revista o que ven el programa de televisión se quejan de mi presencia y se quejan de mi trabajo. Es decir, la misoginia, el machismo está presente en la izquierda y en la derecha y en todos los partidos, en la partidocracia en su conjunto. Y es curioso ver, ahora que estamos en temporada de elecciones, también este menosprecio hacia las mujeres como la mitad de la humanidad, como lo mencionaba al principio. Esto no nada más es algo que estamos viviendo las mujeres, algo que vivo yo también como caricaturista, y es algo que estamos viendo reflejado en las mismas redes sociales. Por ejemplo, hasta hace 2 años, cuando el anterior régimen, si yo hacía un dibujo de aquel presidente, pues estaba bien recibido, y si ahora hago un dibujo del presidente actual, por el que yo voté, por cierto, pues sí se arma ahí un revuelo y se acusa de traición inclusive de parte del electorado que es de izquierdas, cuando tú empiezas a hacer una crítica y pues estás haciendo nada más tu trabajo, porque obviamente yo voy a seguir criticando al sistema político, aunque haya votado por el presidente, aunque haya votado por este nuevo gobierno, porque ahí siguen los vicios patriarcales que se vienen arrastrando pues, desde hace siglos. Eso no está cambiando tan rápido como quisiéramos. Y es curioso ver esto reflejado también en quienes nos siguen, que se enojan a veces de que se haga una crítica al presidente porque es machista, porque no es feminista o porque no entiende al feminismo. Es algo muy curioso que también llama la atención, por lo menos ahora lo estamos viendo ahora aquí en México. Gracias, Cintia. Ángel, sí, te quería preguntar justamente, ¿hay tabús en México? Antes había 3 tabús para los caricaturistas en México, ¿no? El presidente, la Virgen de Guadalupe y el ejército. También quiero que los demás reaccionen y nos digan si había o si hay tabús en sus países respectivos, ¿no? Ustedes, los caricaturistas, también han aprendido a sortear estos tabús. No sé sobre qué querías reaccionar, Ángel, pero si nos puedes decir cuáles son los tabús ahora. Sí, efectivamente. Cuando yo llegué en 1992 a México, eso fueron las primeras cosas que me contó un colega. Me dice, aquí hay 3 cosas que no debes tocar, que el ejército, al presidente y a la Virgen de Guadalupe. Bueno, eso es un reto para un dibujante. Yo no soy de los que me gusta tirarle pedradas a un muro que quiero empujar o derribar. Yo prefiero acercarme y empujar poco a poco, un poquito todos los días. Desde aquel entonces a hoy yo creo que se ha ganado mucho terreno, porque por ejemplo esos 3 temas son muy tocados porque no tienen cómo defenderse. La iglesia, con todo lo que ha sucedido con los curas, pedófilos y todo, o no hay por dónde. El ejército en México mucho menos, y el presidente ni hablar. Entonces no hay cómo justificar no tocar esos temas, y se tocan abiertamente. Ahora, en esto que se habla de las redes sociales, hay muchas aristas. Es muy interesante este debate y creo que vamos a estar años debatiendo, porque es como una gran autopista donde los carros van a mucha velocidad y no hay señalamientos, donde no se cumplen reglas. No es censura, pero se polariza. Por ejemplo, nosotros subimos dibujos, como bien dice Cintia, como bien hablamos todos, sobre un tema para un público, pero molesta a otros. Entonces nunca puedes quedar bien con todos. Pero el problema es que los que se molestan no manifiestan, pero por lo general muy agresivamente. Se hacen inclusive campañas
desacreditación, de desacreditar a un artista, se le ofende y hay una rispidez muy grave, sobre todo en Twitter, en cosas así. E inclusive en México ha llegado una polarización extrema entre colegas que piensan de una manera y otra. Se pierde de alguna manera el respeto a la opinión ajena, el aceptar la opinión de los demás, y se llega a veces a problemas, inclusive teniendo ahora un presidente, como dice Cintia, de izquierda, que también voté por él, hay cosas que no estamos de acuerdo y hay que señalarlas. Y para más, ¿cómo se dice?, gasolina al fuego, el presidente cada rato sale y menciona a los periodistas que lo critican, inclusive a los caricaturistas que lo critican, y le está poniendo más fuego a los colegas, a los periodistas, que simplemente hacemos nuestra labor de ser críticos. No hay un gobierno perfecto, siempre en la crítica debe tomarse como una ayuda, como un señalamiento a algo para que mejore. Y el otro aspecto, como lo que dice Sore, bueno, nuestros dibujos están en las redes sociales, le dan la vuelta al mundo, pero nosotros no vivimos de like. Nosotros tenemos que tener una remuneración por nuestro trabajo. Yo nada más tengo una reflexión. Por ejemplo, los diarios hoy en día impresos posiblemente vendan, no sé, 100.000 ejemplares. Un anunciante se publica en ese diario porque lo van a ver 100.000 ejemplares. Y eso es muchísimo, yo creo que se vende mucho menos. A veces un dibujo nuestro alcanza 1.000.000 o 600.000 likes o visitas. Entonces, bueno, debe haber en un futuro un mecanismo donde podamos vivir de nuestro trabajo en las redes sociales y poder tener, no sé, un patrocinadores o algo que pueda, claro, eso habría que ganárselo con nuestro trabajo, con la constancia, con la calidad, y crear un público que pueda motivar como hacen los deportistas, ¿no? Alguien que patrocine a ciertos artistas y pueda vivir de esto. Habría que tener un rigor, pero creo que ese es un debate también que deberíamos tomar. Yo no sé si existe ya un camino para eso, pero sería interesante saber más. Gracias, Ángel. Vamos a ir incorporando poco a poco preguntas del público. Je vais passer au français pour demander a Nadia El-Hassan. Voy a pasar al francés para pedir a Nadia y a El-Hassan que respondan algunas preguntas del público. Les estoy diciendo a Nadia y a El-Hassan, pero pueden responder otros también. No sé si ya ha habido quejas contra ustedes o si ya han sido atacados con por alguna persona o por alguien que ustedes representaron en sus caricaturas. Bueno, eso es algo que sucede con cierta regularidad. Sucede a veces que dibujemos hombres políticos y ellos en lo personal no se ofenden, pero sus militantes nos buscan, nos insultan. Veo esto muchas veces y me acuerdo que cuando el presidente anterior estaba en el poder, hubo combates entre las flotillas de dos países. Todo mundo estaba muy alterado y de pronto yo recibo una llamada y me preguntan, ¿es usted fulanito de tal? Y me dicen, sabemos aquí quiénes son las personas con las que ustedes se frecuentan, sabemos quiénes son sus hijos, dónde viven, etcétera. Es decir, recibí amenazas y incluso la policía misma no nos atacó. Pero fueron más bien los militantes los que de pronto nos atacaron para defender a las personalidades políticas que ellos defendían. Entonces, nosotros, por ejemplo, a veces representamos al presidente con una botella, porque
a él le gustaba el vino francés. Entonces, para distinguirlo, siempre le poníamos entre las manos una botella de vino. Entonces, alguien me llama y alguien me llama y me dice, al presidente le gustó su trabajo, pero por favor, ¿podría ponerle mejor un vaso y no una botella? A mí me pareció que bromeaba, pero insistió y dijo, por favor, el presidente de verdad quisiera que le pusiera un vaso. Es un poquito como las marionetas que se hacían en otros tiempos. De pronto hay cosas que son molestas para los políticos. De pronto hay detalles que sí son aceptables y otros que no lo son. Entonces, quien está acostumbrado a hacer estos dibujos, pues ya lo sabe. Pero bueno, sí nos tomó tiempo que la gente lo aceptara. Muchas gracias, Nassan. Nadia, ya le han reprochado también algo, le han atacado, no sé, la gente que han atacado a su gato, a veces ha sentido la necesidad de explicar, de justificarse, o dice, bueno, quien no entendió, ni modo. A veces algunos de sus dibujos requieren una explicación. Bueno, desde un principio, cuando publicaba mis dibujos, decidí no responder jamás a los comentarios sobre mis dibujos, porque el objetivo es que la gente discuta entre ellos, que el dibujo sea el punto de partida para el debate. No tengo por qué participar en el debate ni por qué explicar. Bueno, a veces me puede ocurrir que hago un dibujo que no es eficaz, que no cumple su objetivo, y en ese momento, bueno, puedo retirarlo o discutir al respecto. Pero no me toca explicarle a la gente. Son ellos los que tienen que entenderlo. Después, bueno, si me lo piden, sí podré explicar. Pero si no, a nivel de los tabúes y de las preocupaciones, por supuesto que tuve algunos más o menos graves. Uno en 2012, porque era una feria de arte contemporáneo en Túnez. Todas las galerías participaban. Yo con mi galerista estaba con artistas que eran esencialmente gente que hacía grafitis, estábamos exponiendo su obra y había mucho humor. Durante las 2 semanas que duró la exposición no tuvimos ningún problema, pero el día de la clausura llegó un notario enviado por el Partido Islamista en el poder, que nos pedían que quitáramos ciertos cuadros porque eran contrarios a la moral. No era nada especialmente malo, pero había muchas representaciones de salafistas en forma de Superman, que estaban medio locos, que estaban viendo cosas por todos lados, ¿no? Bueno, es algo que está presente. Los artistas representamos lo que preocupa a la gente. Entonces me negué a descolgar los lienzos y el notario venía con un grupo de integristas que vinieron a amenazarnos y que tomaron fotos de las obras de la exposición, y como no encontraron nada que hincarle el diente, agregaron obras que no estaban en nuestra exposición y pusieron obras que representaran al profeta. Y entonces el Ministerio de Asuntos Religiosos vino a ver la cuestión de la blasfemia, y entonces nos llegaron fatwas, y entonces llegó el ministro de la Cultura que acusó a los organizadores. Fue algo genial, ¿verdad? Nos estaban buscando tanto la policía como los integristas. Fue algo bastante complicado. Los artistas tuvieron que esconderse, también escondimos las obras, todo se hizo a escondidas. Fue un momento complicado. Hubo muertos también, hubo la necesidad de desviar la intención, la visión de islamistas en el poder, porque les servimos de chivo expiatorio. Era para que diéramos un ejemplo, ¿verdad? Para que no se reprodujera. Pero en mi país, en la constitución misma, la nueva constitución conste de 2014, después de la revolución, la constitución prohíbe blasfemar. También dice que tenemos libertad de conciencia, pero es una broma. Entonces tenemos un arsenal de leyes que existen desde la época de la dictadura y que no han cambiado porque siguen siendo muy útiles para quienes están actualmente en el poder. Entonces,
podemos alterar las buenas costumbres, podemos depravar a la juventud. Puedes tomar cualquiera de mis dibujos y decir que como estoy abordando la cuestión de la homosexualidad, como la homosexualidad está prohibida y es algo criminal, puedes recibir 3 años de cárcel y te hacen una verificación anal para ver si eres homosexual o no. Entonces, tenemos un paquete de leyes muy simpáticas que hacen que, bueno, que seguimos teniendo dificultades para expresarnos. Entonces tenemos que recurrir a todos los medios para lograr transmitir un mensaje y al mismo tiempo que no nos atrapen, ¿no? Sabiendo que en el momento en que ellos quieran buscarnos problema, pues van a tener de dónde escoger con las leyes. Entonces hay que estar haciendo un zigzag entre todas esas leyes con un mensaje sutil y logran expresarse. Sí, yo lo hago, porque si queremos que las cosas cambien, así es como vamos a hacer. Si nos quedamos callados, nada va a cambiar. Entonces, tenemos que atacar esos temas, pero los tabúes principales son de la sexualidad y la religión. La homosexualidad, el cuerpo de la mujer, la sexualidad. Son tabúes. Sí se habla de eso, pero muy mal, y también la religión. Entonces, tenemos ciertos individuos que son radicales y que son peligrosos, que actualmente están en el Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces es difícil, es algo muy complicado, pero eso no nos impide expresarnos y seguir luchando por lo que creemos. Muchas gracias, Nadia. Vamos a empezar con las preguntas del público. María Antonieta Torres, que nos pregunta: ¿cómo se podría delimitar la libertad de expresión? Es una pregunta muy amplia, ¿verdad? ¿Quién se va a lanzar a responderla? ¿Nadie? Bueno, yo puedo hacerlo. Yo diría justamente, como lo dijo Patrick Chapat hace un rato, las diferencias son tan grandes entre Suiza, Bélgica, Túnez, México, la relación en la política en Costa de Marfil. Entonces, la respuesta es diferente. La libertad de expresión en nuestros países está limitada por las leyes. Son leyes muy permisivas, pero no podemos hacer difamación, no podemos llamar al odio racial, etcétera. Entonces, sí hay ciertos límites a la libertad de expresión. Si no, en general, estamos en una negociación permanente con el pueblo, como decíamos hace rato. Había estudiantes que me hablaban hoy a mediodía sobre una encuesta que se hizo hace poco sobre la libertad de expresión y la mayoría de la gente dice que está contra la censura. Es algo fácil, en Bélgica no hay, pero no creo que la gente esté contra la censura. ¿Quiénes son entonces los que nos dicen no dibujes a un gordo, no dibujes a un viejo, no dibujas a esto, no dibujes a un árabe, no dibujes a un musulmán? Es gente que está recurriendo a la censura. Dicen, a mí no me gusta la censura. Dicen, no hay que hacerlo, pero la censura, la libertad de expresión es grande en nuestros países, pero tiene que seguir siendo defendida. Y respondiendo muy modestamente respecto a lo que ustedes viven en sus países, como Nadia. En nuestro país el único peligro que existe es que el poder político, y para muchas redacciones es más fácil trabajar sin nosotros. Yo desaparecí del oficio que yo hacía de hacer directamente el debate político en la televisión. No había una voluntad real de censura, pero es mucho más fácil prescindir de mí cuando hay que recurrir a nuevas medidas. Si yo digo, pero ¿cómo es que solo puede haber 15 personas en la iglesia, pero tantas como quieran en la alberca? Yo pienso que eso es chistoso y que se puede hablar de eso. Yo no estoy contra las vacunas ni contra las decisiones del gobierno, pero hago ironía al respecto. Y si no se escucha esta otra voz, ¿dónde va a haber otras voces? Yo no soy pues ¿quiénes son las otras voces? Los complotistas, la gente que no quiere reírse. Ay, es algo muy grave, el debate político. Ahí está la gente en el poder. Pierre Hall, usted justamente tiene un dibujo muy divertido de un dibujante que dice,
tengo una idea, pero alrededor hay gente que dice, pero que no sea sobre los judíos, ni sobre las mujeres, ni sobre los árabes, ni sobre esto, ni sobre aquello. Pierre Chapat abrió su micrófono, seguramente quiere decir algo. No, es cierto que el perímetro de la libertad es definido por cada quien en función de su contexto. Sí, a priori es el contexto de la ley, debería de ser la ley. Es la norma postrera, ¿no? Pero en realidad hay algo que es casi una paradoja. Es que, por ejemplo, si tomamos Estados Unidos, la libertad de expresión se supone que es absoluta y que es mucho más fuerte que en la práctica europea. Y sin embargo, la censura social, lo políticamente correcto, la autocensura que practican los medios, la autointimidación que se inflige a la sociedad, pues van muy lejos. Entonces, en realidad, el perímetro de la libertad de expresión que debería de ir dirigido, estar regido por las leyes, en realidad lo rige la sociedad. Y hoy, en nuestras sociedades, tenemos que enfrentar una voluntad de reducir ese perímetro por reivindicaciones cada vez más fuertes e intimidantes que exigen censura. Entonces, lo que observa Pierre, lo estamos observando todos. Vemos que hay tal vez entre los nuevos activistas, tal vez en las nuevas generaciones, entre la balanza entre libertad de expresión y la reivindicación de ciertas causas, la balanza no ocurre de la misma manera y entonces vamos a tirar al niño con el agua del baño, ¿no? Y vamos a sacrificar a la libertad de expresión para permitir que las causas avancen. Entonces hay una especie de exigencia de censura, de despedir a la gente, de hacer callar a la gente. Y entonces yo diría que no hay que olvidar que la libertad de expresión es uno de los principios fundamentales, es uno de los primeros principios que da paso a los demás. La libertad de expresión es el principio que permite a los activistas justamente reivindicar, dar a escuchar su palabra, hacer avanzar su política. Entonces, realmente están cortando la rama en la que están sentados. Al no tomar en cuenta la libertad de expresión. Hay que tratar de recordar eso en los debates contemporáneos. Y las guerras culturales justamente que no son esencialmente que están dándose a la izquierda. La izquierda se está entredevorando. La nueva izquierda está atacando a la gente que no es su enemigo. Y entonces tenemos enfrente a los reaccionarios y a los silenciosos, a los que de todas maneras siguen pensando cosas, a los verdaderos racistas que se están muriendo de la risa al vernos en esta situación. Y un último detalle para seguir expresar mi simpatía a nadie. En el derecho suizo, la blasfemia existe, es algo sorprendente, ¿no? El señor Tremblay, el delito de blasfemia sigue existiendo en Suiza, no se ha practicado tanto, ¿verdad? No es usual que recurran a él, pero ahí sigue el delito de blasfemia y tengo que tener cuidado. Camille de Montreal les pide su opinión sobre el fenómeno de la cancel culture, la cultura de cancelación. ¿Qué significa respecto de su práctica? ¿Eso tiene un impacto en cuanto a la censura? Lo acabamos de mencionar. André Philippe. En Quebec, en una sociedad democrática y capitalista, la censura es la voz del comercio. Si uno es un artista y logra hacer algo, intentan limitar tu expresión y vas a empezar a vender, te van a invitar a la televisión. Entonces, la gente va a tratar de hacer que no lo logres, que tengas un resultado contrario. ¿Hay o habrá vías legales incluso para que ellos como caricaturistas puedan defender su libertad de expresión frente a las principales empresas de redes? ¿No? Realmente no sé si existe esa necesidad de defender su libertad de expresión frente a las empresas de redes como Facebook o Twitter. No sé si han estado en esa situación, Cintia.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con mis colegas, ya mencionamos este asunto. Solo añadir algo, que este es un fenómeno que sí nos afecta nada más a las mujeres en las redes sociales, y es la censura sobre nuestros cuerpos. Cuando nuestros cuerpos no están sexualizados para el consumo de los hombres, se nos censura o se nos critica. Y esto se ve, inclusive se ha censurado en Facebook, por ejemplo, la figura de esta escultura, la Venus de Willendorf. Se ha censurado, se censuran las fotos de las mujeres amamantando, se nos considera inmorales a las mujeres, que no estamos subiendo nuestra desnudez para el consumo de los hombres, y sin embargo, en el otro lado, sí se le permite, por ejemplo, a los hombres en general, subir videos cuando están violando a una mujer en vivo. Se han hecho grandes escándalos internacionales, y esto es algo que está sucediendo globalmente en las redes. Ahora, igual hay una ¿cómo decirlo? Una moralina, este espíritu que nos tiene todavía, que todavía está entre nosotros gracias a las múltiples religiones, que sí está censurando más a las mujeres que a los hombres. Igual es un fenómeno global. Entonces ahí está demostrada una de las muchas estructuras del patriarcado, que tiene que ver con el normar, con el crear leyes, sean religiosas, civiles, políticas, que están regulando el comportamiento, la mente, el cuerpo de las mujeres. Y es interesante porque este es un fenómeno social que hemos visto cómo ha saltado como reflejo de las sociedades también a las redes sociales. Merci, Cynthia. Lassane, vous aviez quelque chose à dire? Muchas gracias, Cynthia. Lassane, ¿quería agregar algo? Hoy estamos asistiendo cada vez más a el impulso de las redes sociales y nos dicen lo que podemos decir y no podemos decir. ¿Se puede hablar de esto o no? Y entonces nos dicen no pueden burlarte de los gordos, etcétera. Entonces ya no sabemos de qué puede hablar. Es una especie de dictadura nueva sobre las redes sociales. De todas maneras, no hay manera de hacer un dibujo que no le ofenda a nadie. Bueno, no sé, personajes andróginos, pero realmente se vuelve muy complejo. Pero bueno, intentamos no hacer caso de ese ruido por ahora, pero a menudo veo grupos de las redes sociales donde la gente se queja. ¿Cómo se llama? Hace algunos años había esta obra que habían en inglés y luego fue transferido a China y murió en el terreno. Murió durante ese tratamiento. Y entonces dibujé un muerte que lo tacleó, y en las redes sociales me dijeron que no había respetado al difunto. Entonces, es ese tipo de cosas que se desvían por gente que tiene sus intereses y que nos genera problemas. Entonces es importante hablar de estas cosas para los dibujantes. Entonces hoy asistimos cada vez más a una dictadura que se instala lentamente, pero seguramente en las redes sociales. Mucha gente que quiere dar lecciones, que cuando se trata de las redes sociales. Gracias, Lassane. No quería concluir sin ceder la palabra a Nadia, porque quería que comentara un poco con respecto al hecho de que la tomaban por un hombre al principio. Cynthia me decía que al principio era muy difícil para el público saber que
el pensar que la mujer podía ser el sujeto del humor. Generalmente era el objeto del humor y para la gente era inconcebible que el autor fuera una mujer. Yo creo que es una cuestión de costumbre. Los dibujantes de los periódicos en Túnez son siempre hombres. Yo creo que está relacionado con esto. Incluso a veces me dijeron, eres un falócrata o eres un macho, porque pensaban que era un hombre, porque yo estaba burlándome de mí misma y de mis defectos, y me criticaron en este sentido. Fue bastante divertido. No, a mí lo que más me molesta es la discriminación positiva. Lo que se llama la discriminación positiva es lo que han llamado así, festivales donde hay debates o cosas así, y me escriben, me mandan un mail y me dicen, necesitamos a una mujer. Y yo les digo, yo primero que nada soy una dibujante. Basta con reemplazar la palabra de judío negro y les resultaría un poco escandaloso, ¿no? ¿Qué tal si dijeran, venga usted porque nos hace falta un negro? Y entonces, en cambio, cuando nos dicen, venga porque nos hace falta una mujer, les parece normal. Eso me parece insultante. Y también los periodistas hacen preguntas de este tipo. Además de ser mujer, ¿cuáles son sus otras dificultades? O sea, he oído todo tipo de cosas, desgraciadamente, incluso por parte de personas muy cultas. Entonces, hay muchos problemas en este sentido. Entonces, bueno, he tratado de tener humor, pero bueno, y responder cada vez. Patrick, ¿usted qué opina? Yo les propongo el desafío de hacer un dibujo que no escandalice a nadie. Aquí está. Yo respondí a este desafío. Vean aquí, no tiene género. No lo hice en color, entonces, contrariamente a la lógica, no se ve ni si es negro ni blanco, no es ni flaco ni gordo. Es un smiley que sonríe, aunque esto es un poquito una representación del humor y tal vez podría escandalizar a las personas que no tienen sentido del humor. Es posible. Usted sabe, hablamos de los dibujos que plantean problemas o los que no. Y me parece que es totalmente imposible. Hace unos días, Donald Trump había dicho, bueno, hace un tiempo Donald Trump decía que los maestros tendrían que llevar armas en las escuelas. Y de pronto, con un periódico belga, dije, a ver si abordemos abordemos este tema, y mostraba a una maestra con un arma que le entregaba a un niño muerto a una mamá y le decía, estaba dando lata. Entonces me lo tuve que echar. Pero hay que tener todo el tiempo cuidado. Por ejemplo, voy a representar a esta maestra de negro, en negro o en blanco. Es imposible dibujar, entonces uno dice, no, perdón, no puedo abordar este tema, mejor hablo de cualquier tontería que haya sucedido esta tarde, pero es exactamente lo que hizo Patrick, al revés, es decir, no se puede, o sea, es que este dibujo lo resume todo. Por favor, André Philippe, tiene usted la palabra. Yo le voy a responder a Nadia. Hay un ejemplo en Canadá, antes teníamos cineastas mujeres. Ha habido una discriminación positiva. Hacen películas extraordinarias las mujeres, han obtenido muchísimos premios, y yo creo que la discriminación positiva sí ha sido útil. Las mujeres han hecho películas formidables sobre los problemas cotidianos de las personas, etcétera. Solo quería decir eso, que a veces la discriminación positiva sí es útil. Muchas gracias. Síganos escandalizándonos
y cedo la palabra a Leo Tremblay. Muchas gracias. Sí. Gracias, Emmanuel, por haber animado este debate que usted animó también. Muchas gracias a los panelistas. Creo que estas miradas cruzadas que provenientes de todos los espacios de la francofonía, yo estoy seguro de que la vida de algunos sería menos fácil sin su trabajo cotidiano. Y nuestra vida, además, y la vida del público sería menos graciosa y menos estimulante. Primer punto, hemos grabado toda la discusión, es decir, que vamos a tener otra oportunidad de compartir esta discusión increíble, muy estimulante en nuestras redes sociales. Y para concluir, me parece que hubiéramos podido continuar a hablar, escucharos el debate. En este sentido, espero verdaderamente que cuando acabamos con esta pandemia, finalmente regresamos a la idea original, es de encontrarnos todos aquí en la lindísima Ciudad de México, y ahí no va a ser un problema de tomar algunos tragos de tequilas comiendo chapulines. Con esta perspectiva positiva sobre el futuro, le agradezco muchísimo, fue muy, muy interesante. Hasta pronto. Bye. Gracias, hasta luego.